Se cierra el registro y tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Regis Adame, Juan Carlos. Bueno, primero comentar que finalmente se salió con la suya Lencho. Esperemos no se ofenda, ¿verdad?, por que él se siente de sangre europea. Aquí lo vamos a mexicanizar. Primero, preguntarle al diputado en tribuna qué tanto tuvo que ver el senador Puente, dado que está ahí como representante de su partido. Y segundo, comentar que, bueno, cuando se hace este planteamiento, nosotros como fracción del PRD y como parte de una comisión de asuntos electorales, vimos que era un despropósito el planteamiento que está haciendo el INE en el tema de la redistritación. Y bueno, hay veces cuidamos el interés político en la entidad y entendemos que los partidos aquí en Zacatecas, el propio Instituto Estatal Electoral, hicieron un esfuerzo por hacer llegar un planteamiento al INE, que tampoco fue considerado, pues es la preocupación de cómo hicieron la integración en esa cartografía electoral de la que habla el diputado Cuauhtémoc, pues de manera que no corresponde a veces a nuestra realidad. Nuestra inconformidad lo hemos manifestado en esa mesa y en el caso concreto del Distrito 18, Villa de Cos, que antes pertenecía al distrito con cabecera en Calera, junto con Morelos, Pánuco, Betagrande y Villa de Cos, nos mandan al semidesierto, con Mazapil, con Concepción del Oro, con Melchor Ocampo, con El Salvador, y ahora parece ser que nuevamente hay dentro de estos nuevos replanteamientos o redistritación, incorporarnos al municipio de Fresnillo, sin medir por medio más que los límites territoriales entre municipios y a veces a rajatabla el promedio que debe de dar cada uno de los distritos. Estamos de acuerdo en que se busque que los votos valgan lo mismo en un distrito de Zacatecas o en el semidesierto, pero pues yo creo que les faltó mucho oficio y les faltó pues la labor de buscar el consenso, si es una de sus prioridades como institución democrática, buscar los consensos con los actores políticos, los partidos políticos en la entidad. Entonces, pues lo lamentamos, aunque pues sabemos de las facultades que tiene el propio INE. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Iván de Santiago. Gracias, diputada presidenta. Bueno, yo nada más comentar que pues en realidad no fue tanto el asunto de madruguetes y se estaba consciente que era una facultad del INE el tema de la distritación, y comentarle que no fue la propuesta precisamente del INE la que quedó, sino que fue ya la contrapropuesta del propio IES y que fue con el aval de las dirigencias de los partidos políticos de Zacatecas. Entonces, a final de cuentas, la redistritación tuvo ese aval. Considero que más bien debería de abundar en la inconveniencia de adelantar las fechas en el proceso, porque yo hasta la fecha no he escuchado ninguna inconveniencia y no creo que esto tampoco resulte dañino pues para nadie, porque se está ampliando nada más el plazo para la calendarización que se tiene por parte del órgano electoral. Entonces, el adelantarlo no creo que tenga una afectación sustanciosa. Y por último, comentarle pues que sí son interesantes ahí sus lecturas, pero que el momento para haber fijado ese posicionamiento pues era precisamente en la aprobación de las leyes electorales. Ya prácticamente ante hechos consumados representan una opinión.
Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Pues nada más decir, muchas gracias, diputada presidenta. Adelante. Decirle al diputado Cuauhtémoc que qué bueno que saca a la tribuna este mensaje de lo que tiene que ver con las reglas electorales, porque he estado recibiendo llamadas de varios líderes de varios estados de la Unión Americana, donde están preocupados que se vayan a quedar fuera en este 2016. Y yo quiero rectificar que en este 2016, como aquí se votó y como se los dije ayer en tribuna, tenemos que ser en cuenta tomados los migrantes. Los migrantes somos la otra parte que está de aquí al lado, pero la otra parte que también es el gran apoyo que tiene Zacatecas en cuestión de remesas. Y bueno, queremos también ser parte de lo que ya votamos y ojalá que no nos dejen fuera de este 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradezco las participaciones del compañero Regis, compañero Iván y el compañero José Guadalupe. Yo creo que más allá de decir si estamos hablando afuera de tiempo o que lo pude haber dicho en la sesión, que por cierto se aprobó a las 2 de la mañana, yo creo que es importante decir que la premisa fundamental para la motivación del cambio de fecha era precisamente evitar la distritación. Entonces creo que no estamos ni de chiste afuera de tiempo. Al menos esa premisa fue la que a mí me comunicaron desde un inicio. Y efectivamente, la visión de que el INE iba a ser autoritario, iba a decidir completamente las primeras 2 escenarios que hicieron ellos, que con razón al diputado Regis le digo que estaban completamente fuera de la realidad. También debo decir que el esfuerzo del Instituto Electoral de Zacatecas y el esfuerzo de las 10 dirigencias de los partidos, que eso también hay que remarcarlo, donde la propuesta del INE, del IES, la avalaron los 10 presidentes de los partidos para que fuera considerada en la Comisión de Vigilancia y realizar un dictamen con las visiones de Zacatecas, me parece que también es parte fundamental de decirlo, porque siempre se mencionó que no, que el INE no iba a escuchar a Zacatecas y que iba a hacer lo que quisiera. Al final no sucedió así, al final la propuesta que se envió, la última propuesta, fue la que se aprobó. Entonces, me parece que el hablar si la distritación era válida o no, o el decir que pudimos haber defendido, pues me parece que era también discutir temas completamente inevitables. Era una claridad que tenemos distritos y municipios donde la población no solamente no ha crecido, sino ha decrecido, y donde tenías un diputado que era electo y tenía una posición aquí junto con nosotros, con más de 20,000 votos, y tenías otro diputado que era electo y estaba junto aquí con nosotros con 7,000 votos. Eso claro que marcaba una diferencia de representación política en la máxima soberanía del Estado y de representación de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que era un tema de fundamental importancia y me parece que no estamos afuera de tiempo. Ayer se aprobó esta distritación y simplemente decir que las reglas son parejas para todos y que los partidos y los actores políticos tendrán que hacer su trabajo preciso de ahora tener una operación de manejo político en cómo quedaron los distritos finalmente. Es cuanto, diputada presidenta, y también quiero rápidamente agradecer públicamente ayer en el Hospital Comunitario de Jalpa, tuve un accidente en una mano y la doctora Erika Guzmán y la enfermera Ivette Luna a las 11:30 de la noche me atendieron, la verdad, con mucho profesionalismo y es de gente agradecida decirles que muchas gracias a ellas por ayudarnos y al Hospital Comunitario que, por cierto, me hicieron ciertas peticiones que ya se las platicaré. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Qué bueno que está bien. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, la lluvia típica que se ha estado registrando en estas semanas en gran parte del territorio estatal está
los severos daños en la actividad agropecuaria, como en el modesto patrimonio de las familias en las comunidades y en colonias populares de las ciudades. En la sesión anterior fue recibida una comisión de personas que, a nombre de los damnificados de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, y que seguramente habrá más, gestionando apoyo para superar la situación crítica en la que se encuentran. Los gobiernos del Estado y municipales están haciendo su esfuerzo otorgando estos apoyos. Sin embargo, ante la magnitud del desastre en que algunas localidades se tiene, es conveniente que esta legislatura, en apoyo y solidaridad con quienes todo lo han perdido, hagamos llegar apoyos que, si bien pueden ser modestos, son de invaluable ayuda para sobrevivir, sin perjuicio de que las declaratorias de desastre natural que ya han sido solicitadas por el titular del Poder Ejecutivo sigan trámites normativos aplicables para que los recursos tanto del Gobierno federal como del Estado atiendan las cuestiones de infraestructura, vivienda y espacios públicos que presentan diversos grados de siniestro. Compañeros y compañeras diputadas, mi respetuoso exhorto consiste en que esta legislatura y sus diputados y diputadas apoyemos a los zacatecanos mediante donativos en especie que los provea de alimento y consumibles básicos de orden familiar, pudiendo ser, entre otros, agua embotellada, artículos de limpieza personal, pañal desechable para bebés, para niños y para adultos, alimentos enlatados, cobijas, ropa y, de ser posible, materiales básicos de construcción para la reparación de sus viviendas, que en la pasada sesión nuestro compañero Gilberto Zamora hizo un llamado para estos apoyos, y a quien me sumo desde esta tribuna del Estado, porque estoy segura que juntos podemos llegar a ayudar a todas las familias zacatecanas. Las áreas de protección civil del Estado y sus municipios, como los sistemas DIF estatal y municipales, pueden ubicarse como centros de acopio y de distribución mediante la previa conformación de un inventario de daños, perjuicios y personas en condición de desastre, para garantizar la transparencia de la aplicación de los donativos. En lo personal, hemos hecho algunos recorridos por las zonas de siniestro y hemos constatado la gravedad de los daños y la situación crítica en la que se encuentran las familias, por lo que consideramos urgente la manifestación del apoyo solidario de las diputadas y los diputados, y así como de la ciudadanía. Estoy segura que esta convocatoria tendrá eco en todos ustedes y que será una muestra de voluntad del apoyo y de la solidaridad de los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos. ¿Quién, perdón? ¿Alguien más para hechos? Gilberto. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Eugenia Flores. Hasta por 3 minutos. Bueno, qué bueno que la diputada lo vuelve a traer a la tribuna, pero sí quiero aclarar que después de que Gilberto Zamora presente el punto de acuerdo que aquí fue aprobado por unanimidad de urgente y obvia, de que este Congreso haría un llamado a la Secretaría de Gobernación para que se declare zona de desastre, propusimos que se agregaran algunos 2 o 3 párrafos a la iniciativa aprobada y fueron también aprobados. Uno era que vigiláramos que en zona de desastre puedan ser incluidos grupos, comunidades de la totalidad de los municipios, como para ponernos en atención de lo que llega a suceder, que solamente lleguen a unos cuantos, cuando nos estaban informando que también comunidades de Beta Grande, colonias populares del municipio de Zacatecas, de Guadalupe, de Casa de Cerros Pánuco, etcétera. Entonces, eso dice el primer apartado, cuidar que queden estos municipios también incluidos. Y segundo, cuidar que el Poder Legislativo pueda ser
vigilante de que lleguen los recursos, ya que ya se declaró la zona de desastre. También en nuestra exposición de motivos para la reserva fue la de la voz, o sea yo, quien dijo que aquí se hiciera un centro de acopio. No se ha hecho nada al respecto. Yo creo que cuando usted lo trae nuevamente a tribuna, debemos de decir si va a ser la Secretaría General la responsable de poner una manta afuera del Congreso que diga centro de acopio, con la explicación, si utilizaremos el que hemos pagado muchos miles de pesos a los medios de comunicación para que ellos ayuden a la difusión de que el Poder Legislativo, este local de Fernando Villalpando número 320 también es un centro de acopio, porque aunque yo lo dije hace 48 horas que aquí se instala el centro de acopio, la Secretaría General no hizo nada al respecto. Creo que, uniéndome a lo que usted dice, hoy, siendo las 14:44, podamos hacer que la Secretaría General cumpla su misión y que, claro, cada uno de los aquí presentes, nosotros diputados y nuestro personal, sean personas que nos ayuden a difundir esto, de que recibamos estos bienes de los que usted habla, y esperamos que si en estas 48 horas la Secretaría General hizo caso omiso, ahora sí escuche. Segundo, ese día se nombró una comisión en donde está el diputado Clicerio del Real, Rafael Gutiérrez y su servidora, y recibimos a personas del Ampotal Santa Rita de Betagrande y el Bordo de Guadalupe, y la comisión nos comprometimos, y la verdad fue Rafael Gutiérrez el que tomó la iniciativa de hacer llamadas y sacó una cita con la gente de CINFRA, con la gente de Secampo, para que independientemente de lo que haga el gobierno federal, el gobierno estatal haga lo que le corresponda. Hace unos 20 minutos me hablaba el señor del Ampotal que vino en la comisión y decía que qué resultado teníamos respecto a esto de lo estatal. Creo yo que acabando la sesión nos tendríamos que reunir los 3 diputados de la comisión, y invito a que usted se suma, diputada, para dar este seguimiento a los compromisos que hicimos con el grupo de damnificados que vino, que como usted dice tendría que ampliarse también a otras comunidades y municipios. Pero bueno, sería cuanto a lo que yo quisiera aclarar y solicitar a que le haga la Secretaría, ya que nos reunamos al final de la sesión la comisión para ver cuáles fueron las respuestas de los secretarios general de Gobierno, del Campo y de Obras a las solicitudes concretas que nos hicieron. Gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Rafael Gutiérrez Martínez, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, en principio, para coincidir con la diputada Xóchitl en tribuna, sobre el tema, yo creo que la convocatoria que usted hace para que podamos unirnos, el sector público, las diferentes instancias, los diputados que formamos parte de una comisión precisamente de atención a los damnificados, pues podamos darle el seguimiento correspondiente. Yo al respecto quisiera informar que desde el primer día estuvimos en comunicación con el secretario general de Gobierno, con Jaime Santoyo, quien de manera muy oportuna nos atendió y fue posible enviar personal para hacer un recuento de daños. En este momento se tiene un diagnóstico ya de las afectaciones que se causaron en materia de cultivos, en el sector agrícola, también del número de viviendas que resultaron afectadas y de aquellas familias que perdieron enseres domésticos, de tal manera que al hacerse la declaratoria y reconocer en esta problemática a 12 municipios de la entidad, se supone pues que tendría que haber en un momento determinado recursos para poder apoyar a quienes resultaron afectados por estos fenómenos climatológicos. También señalar que el diputado Clicerio y su servidor hemos estado ya en comunicación tanto con las autoridades de la Secretaría del Campo como con la gente de CINFRA para efecto de buscar darle una solución de fondo a este tema que implica el poder llevar a cabo en esta parte del Ampotal, El Bordo y Santa Rita de las comunidades de Betagrande y Guadalupe,
hacer un desasolve de cerca de 2 kilómetros, que es un tema en el que desde luego se requiere el concurso de otras instancias, así como de los municipios. Y también decir, diputada, que nos unimos desde luego a su convocatoria para poder ver la forma de recabar algunos apoyos, desde luego. Estamos con toda la disposición, yo estaré ahí al pendiente del llamado que usted nos haga y ojalá y se pueda comprender también el municipio de Pánuco. El día de ayer por ahí estuvimos precisamente en la celebración de las festividades de la Morisma, un municipio que tiene historia en esta parte, y sí la gente nos daba cuenta de afectaciones serias en la comunidad de Casa de Cerros. Ojalá y pudiéramos también ampliar lo que se pueda generar de apoyo para la comunidad de Casa de Cerros en Pánuco. ¿Sería cuánto? Felicitarla, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa Rangel, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Bueno, pues yo para comentar, yo recuerdo que en el primer año legislativo se dio una situación extraordinaria también en Río Grande y esta legislatura de manera institucional hizo una aportación. Recuerdo que eran 500,000 pesos que se invirtieron precisamente en lo básico que se estaba requiriendo y yo creo que hoy podríamos hacer algo, o sea, que no nos hagamos el llamado a la voluntad, sino un llamado como un poder para poder solidariamente aportar. Yo digo que eso ayudaría mucho, si nuevamente pudiéramos generar en la CRIC y en las fracciones parlamentarias un consenso de la misma magnitud. Lo otro, me parece que si seguimos nosotros como legislatura no asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, entonces vamos a seguir dejando en estado vulnerable al Ejecutivo municipal, al Ejecutivo federal. Tenemos que pronunciarnos por el Atlas de Riesgos, tenemos que contemplar un fondo en el presupuesto para poder atender precisamente los desastres naturales en nuestro estado, ya que estamos muy expuestos tanto para las consecuencias de las lluvias, las heladas y las sequías. Son 3 fenómenos que no podemos evitar y que de manera recurrente, si no llueve, tenemos la sequía y hay desastre también en el campo, en el ganado, en las zonas más marginadas. Si nos cae helada, las mismas zonas más marginadas son las que se afectan, las más pobres, y hoy que tenemos lluvias, por ejemplo, en Malpaso, la basura y la falta de desasolve del arroyo tapó el puente y de ahí se vino la problemática hacia las viviendas. Acabo de venir de una dependencia donde estábamos viendo la inundación en Oria de Ángeles de Colonia Madero, consecuencia de la mala planificación en la construcción de la carretera y que dejó en vulnerabilidad a las casas habitación. Llevan 3 inundaciones, posiblemente este año les llegue la 4ª. Ya estuvo el gobernador en el 2013 y me parece que las instrucciones que dio no se siguieron al pie de la letra y bueno, los habitantes van a enfrentar posiblemente una inundación más. Entonces, por eso pronunciémonos, sí tenemos la capacidad y tenemos las facultades. Yo diría que la solidarista, de mi parte, si se crea nuevamente el fondo institucional como Poder Legislativo, yo estoy para votar a favor de ello. Segundo, el que nos pronunciemos por las 2 cosas, el Atlas de Riesgos y un fondo para desastres en Zacatecas que esté previsto en el presupuesto local. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Gilberto Zamora. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Pues sumarme al llamado, agradecer a la diputada por subirlo a tribuna nuevamente para que esto no quede solo en propuesta. Yo propongo que las comisiones como es la CRIC y la PPF nos pongamos en funciones de este tema, porque es importante que le demos salida y le demos celeridad sobre todo porque es urgente y muy necesario. Pues bueno, ya lo comentaba el diputado Figueroa, el que saquemos adelante el Atlas de Riesgos, que es fundamental que se saque para este periodo o para el siguiente, porque seguiremos con la misma vulnerabilidad en todos los sectores si no se realiza. Sería cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada en tribuna, si así lo desea, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Bueno, primero que nada, agradecerles porque coincidimos como legisladores, agradecer el apoyo que le dan a este tema y efectivamente coincidir aún más con el diputado Figueroa para poder trabajar en el fondo institucional, porque siempre es muy común que se hablen de algunos temas y se queden aquí. Yo he venido de un trabajo donde concretamos acciones, donde vamos, donde visitamos, donde ayudamos a la gente con acciones precisamente, y no nada más que se queden aquí estos temas para poder estar en la participación como legisladores. Gracias, diputado, yo con gusto trabajaría con usted para poder lograr esta propuesta que nos hace. Y a la diputada Eugenia, diputada, mi invitación es para que acudan a los DIF municipales y a DIF estatal, así como a los voluntariados estatales, y también coincidir con usted en que la Secretaría General haga un llamado y que también se realicen ya las acciones, que no quede aquí nada más. Con gusto nos reunimos al final de esta sesión para generar las condiciones y los lineamientos al que habremos de sumarnos para que se llegue a concretar este tema. Al diputado Rafael, gracias por su apoyo. Sé que están preocupados junto con el diputado Clicerio en el tema de Guadalupe y que ojalá que todos como representantes legislativos vayamos a nuestro distrito. Yo estoy dispuesta para visitar comunidades y colonias de todo el estado porque es lo que me gusta, estar cerca de la familia, estar cerca de la gente, que sepan que cuentan con un gobierno cercano y dispuesto a apoyarles. Pues sería cuanto. Muchas gracias, diputados. Gracias, diputada. Se toma nota su voz el diputado José Guadalupe Hernández Ríos con su tema migrantes. ¿Todavía no, diputado? Bueno, le damos el uso de la voz al diputado Rafael Hurtado Bueno con su tema Amnistía 1986. Sus efectos y consecuencias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. La amnistía de 1986, su historia y sus efectos. Más de 14 años de lucha y de propuestas fueron necesarias para que en 1986 se aprobara la famosa amnistía de Ronald Reagan. Fue a partir de la década de los 80 cuando se comenzó a desarrollar una de las mayores olas migratorias de indocumentados de todos los tiempos hacia los Estados Unidos. En tal caso, fueron mayormente migrantes de América Latina. Ese movimiento obligó al Congreso americano a debatir varios proyectos de legalización de indocumentados. Se cruzaron la frontera sin papeles miles de inmigrantes mexicanos, centroamericanos, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos y ecuatorianos. Una fuerte crisis económica afectada a la parte baja del continente. Además, había varias dictaduras militares en el cono sur, guerras civiles entre naciones centroamericanas en Colombia, la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y otros grupos irregulares. Perú vivía una pesadilla con las actividades terroristas del Sendero Luminoso y otras bandas insurgentes. En 1986, durante la presidencia de Ronald Reagan, que llegó a la Casa Blanca de los Estados Unidos por el Partido Republicano, se aprobó el Acta de Control de Reforma Migratoria de 1986. Era una amplia amnistía para los indocumentados que cumplían ciertas condiciones como el haber llegado a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1986 de manera indocumentada y sin haber salido del país, que no hubiera cometido ningún crimen o solo 2 delitos menores les eran permitidos, entre otras cosas. Haber pasado 1 año o más en una cárcel de los Estados Unidos era la señal de ilegalidad.
Casi 3 millones de inmigrantes indocumentados recibieron su residencia legal mediante esta ley republicano Reagan. Miles de esos regularizados son ahora ciudadanos americanos, sufragian y son empleados del gobierno federal. Un gran número de ellos ya han emigrado a sus familias y unificado la familia. Más de 2.5 millones son latinos y de estos 2.3 millones son mexicanos. Según datos del desaparecido Servicio de Migración y Naturalización de los Estados Unidos, casi cerca de 3 décadas después, hay en Estados Unidos aproximadamente 52 millones de latinos con un poder adquisitivo de 1.2 billones de dólares al año. Hay también hoy en día más de 11 millones de indocumentados, de los cuales se calcula que 8 millones son latinos y de estos unos 6 millones proceden de México, todos en espera, al igual que en 1986, una reforma migratoria. Los preparativos para aprobar la reforma de 1986 se llevaron más de 14 años. De ese tiempo hasta la fecha ya han transcurrido casi 30 años y los indocumentados siguen y seguirán esperando. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación y se le dará el trámite. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro. Tiene la palabra, diputado, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Pues felicitar a mi compañero Rafael Hurtado. Realmente los que estamos de aquel lado de las fronteras vivimos las consecuencias difíciles. Y es verdad, yo creo que la comunidad mexicana que vivimos en Estados Unidos y no se diga las propias comunidades latinoamericanas, fuimos muy beneficiados en aquellos años de 1986 por el gobierno de Ronald Reagan y entrando el gobierno de George Bush, papá. Entonces nos beneficiamos mucho, pero a esos tiempos que estamos ahora, actuales, pues ya tenemos un porcentaje muy alto de millones de mexicanos y otras razas de Latinoamérica y Europa, que ya se necesita una amnistía, pero ahora creo que las clases políticas entre los diferentes parlamentarios se avientan la bolita, los republicanos con los demócratas, y bueno, pues Obama se llevó todo su sexenio con puras promesas, al último nos dio nada más un derecho, es un decreto nada más que no tiene la suficiente validez para que nuestros compañeros de los 4 hasta los 6 millones de mexicanos que tenemos ahorita en una situación difícil, que el juez de Texas tiene cancelada esta propuesta de este decreto presidenciable. Yo creo que la propuesta que ha hecho, la iniciativa de reforma que presentaste hace rato, compañero Rafael, ha sido muy buena, porque ojalá que le den importancia, y si es necesario que tengamos que viajar tú y toda la comisión de migración a la Casa Blanca y exigir que los derechos se deben de seguir adelante por nuestras comunidades mexicanas, que son muchos los que están ahí. Entonces, felicitarte por esta propuesta que estás en asuntos generales. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, y así lo desea, diputado. Sí, pues nada más para agradecer al compañero diputado Hernández. Yo no fui realmente producto de esa amnistía, yo ya había arreglado mis documentos mucho antes, pero claro que fue muy beneficioso para esos 3 millones de personas que en ese tiempo emigraron, y gracias a eso, pues, como decía el documento, se pudo llevar a la familia, muchísimos de ellos, y unificar pues las familias. Pero no solamente eso, de esa fecha hasta esta fecha ya tenemos muchos miles de mexicanos, ciudadanos americanos, que tenemos el derecho y la oportunidad de
votar en Estados Unidos. Y bueno, creo que vamos a seguir luchando, somos parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos para que la amnistía que requerimos y que tanto se ha deseado en estos tiempos se pueda realizar. Y creo que, pues claro que sí, José, yo creo que tú y yo tenemos una gran responsabilidad de apoyar todas las reformas o todos los grupos que queremos esta reforma en Estados Unidos. Y pues allá nos vemos, José. Yo te voy a invitar a una que estamos preparando muy buena. Gracias. Gracias, diputado. Se toma nota y se dará el trámite que corresponda. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Guadalupe. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos que recientemente un pobre hombre, que es que rico, entre comillas, ofendió a nuestro país las desafortunadas declaraciones del empresario Donald John Trump en contra de los mexicanos en una forma verdaderamente irresponsable, y la inconsciencia de ese hombre que ha hecho dinero a costa de utilizar mano de obra de los migrantes mexicanos. Hemos contribuido por muchas décadas a construcción de una de las economías más poderosas del mundo, y nos parece injusto, de muy mal gusto, un tipo como Trump hablar con tanta irresponsabilidad desde la máxima tribuna del Estado. Lanza una energética verdaderamente condena en contra de las declaraciones de este hombre. Yo estoy seguro, estoy orgulloso de ser muy mexicano y amo a mi país y amo a mi gente. De trabajo de una gran riqueza cultural de nuestro gobierno federal, desde hace un reclamo de determinaciones contra Donald. México se debe de respetar. Vemos con cierta rareza cómo fuera de sus casillas a un hombre tan pobre que lo único que tiene es dinero, y por lo tanto nos deja ver en que su cabeza, los valores no existen. Valores que nosotros como país hemos practicado por siglos. Señor Trump, desde esta tribuna, desde esta legislatura, desde Zacatecas, si usted está pensando en quedar bien con los electores estadounidenses, le recuerdo que México es un país hispano, que algunos economistas lo consideran como el hermano mayor de América Latina por la importancia de su economía. Y le recuerdo que según cifras muy conservadoras, en Estados Unidos existen más de 50 millones de latinos, y para haber declarado semejante barbajada, me parece muy torpe la estrategia que usted utilizó. Pero bueno, que el destape desde ahora, y si usted llega a ser candidato a la presidencia de aquel país, los mexicanos se lo van a cobrar muy caro. Y créame que yo verdaderamente dudo de que tenga tanto dinero como para poder, como el que dice, tener, pues, en vez de mostrar oro, usted ha mostrado puro cobre. Y por cierto, un cobre percudido. Compañeras y compañeros diputados, verdaderamente es doloroso lo que ha declarado este señor Trump, y a su afán de ser protagonista y causar
interés público ante la sociedad estadounidense que quiere ser el presidente de salvar la economía, está muy equivocado, porque aquí también tenemos un mexicano que sí las puede y lo ha dicho muy claramente, que nos ha defendido. Así es de que un saludo al señor Slim desde aquí de esta tribuna pública. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación y se le dará el trámite y el seguimiento que corresponda. Corresponde ahora el turno al diputado José Luis Figueroa Rangel, hasta por 5 minutos. Salud. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Desde el año pasado y en distintos meses de este año, el tema de la salud ha sido un tema nacional y debe de ser del interés de todos nosotros lo que está pasando en el sistema de salud en nuestro país. México, en esos 32 años de política neoliberal, ha venido estableciendo un esquema de privatización. Ya privatizó las empresas, ya privatizó las instituciones y está privatizando los derechos. Uno muy fundamental es el de la salud. Y hoy vemos cómo los gobiernos mexicanos, sin luchar, sin pelear, han permitido cómo, bajo chantajes, se establezcan este tipo de políticas, que ha generado márgenes muy amplios de desigualdad. Algunas privatizaciones han sido de un solo tajo, como la privatización del Ejido, la banca, teléfonos mexicanos, etcétera. Pero en el caso de los derechos, estos se han ido conculcando de manera paulatina. Por ejemplo, en cuanto a la educación, han sido diferentes contrarreformas las que se han impuesto. Lo mismo está sucediendo en el caso de la seguridad social. Como ustedes saben, hasta antes de la Revolución de 1910, la seguridad social no existía y la salud era atendida por medios privados. Los neoliberales privatizan. Al privatizarla, están volviendo al pasado. La privatización de la seguridad social se inició con la entrega del fondo de pensiones a las AFORES para financiar sin ninguna responsabilidad a las empresas privadas. Ahora la están haciendo con la salud. La privatización no consiste en vender los edificios del IMSS o del ISSSTE o de los servicios de salud en los estados. La privatización consiste en debilitar presupuestalmente a estas instituciones, reducir el ámbito de su atención a unas cuantas enfermedades y el cuadro básico de medicamentos a su mínima expresión. Así desaparecerán por muerte natural, impulsando al sector privado, que hará de la salud un negocio lucrativo más, pero con recursos públicos. Entre quienes impulsan esta privatización desde hace varios años con el pretexto de la universalización de la salud, imponiendo el modelo norteamericano ya fracasado y mejor conocido como pluralismo estructurado o mercado regulado, están Julio Frenk, quien fuera secretario de Salud entre 2000 y 2006, y la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, un organismo privado en el que participan Carlos Slim y los Vázquez Raña, entre otros, y que es el equivalente a Mexicanos Primero. En materia educativa, FunSalud ya tiene una enorme influencia en las decisiones respecto al rubro de las políticas de salud. Tan es así que la actual secretaria de Salud, Mercedes Juan López, fue antes presidenta de este organismo. FunSalud tiene también, entre otras asociaciones, instituciones a las principales empresas farmacéuticas transnacionales, a distribuidores de medicamentos, hospitales privados, productos de alcohol, refresco, alimentos,
como Bacardí, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, PepsiCo y Nestlé. Y no podía faltar Televisa. Esto da una idea más clara de las causas por las que el Estado ha ido abandonando su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud para nuestro pueblo. Actualmente se va a llevar a cabo una inversión para un nuevo hospital del ISSSTE de más de 8,000 millones de pesos bajo las APPS. Se irá pagando paulatinamente en un esquema de financiamiento porque el gobierno ni la institución es capaz de enfrentar los riesgos de que sus hospitales ya no sean funcionales. Las propuestas de los neoliberales para otorgar lo que llaman seguridad social universal en salud consiste en fragmentar el sistema político y favorecer su privatización selectiva. Entre sus características más regresivas destacan: 1. El derecho a la salud se reduce a ofrecer un paquete mínimo de intervenciones predominantemente curativas. 2. La universalidad y la gratuidad se basarán en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, es decir, será selectiva. 3. El esquema de aseguramiento público y voluntario está basado en la transferencia de recursos públicos al sector privado, como los vales para medicinas. 4. Los estados sin capacidad, instalan para hacer frente a la demanda, optarán por la subcontratación de servicios privados más que por el fortalecimiento de su infraestructura pública. Y 5. Los servicios estatales se verán obligados a distraer personal operativo para tareas administrativas o para subcontratar empresas que se hagan cargo de estas acciones. Diputados y diputadas, este tema debe de ser algo que nos debe de llamar la atención y debemos de poner cartas en el asunto. Posiblemente como legislatura local poco podamos hacer, pero si prevenimos presupuestalmente estas dificultades que en el esquema federal se van a imponer para todo el país, entonces vamos a poder enfrentar los retos en materia de salud que actualmente ya estamos viviendo, una desigualdad muy marcada y la falta de capacidad de los servicios de salud, de los hospitales, para salir adelante. Y les recuerdo que tenemos pendiente el que se le dé trámite al punto de acuerdo, donde exhortábamos al gobierno del estado para que se donaran 5 hectáreas para la construcción del hospital regional del IMSS, un beneficio de por demás incuestionable que por la falta de voluntad no se le ha dado seguimiento y sería fundamental para los derechohabientes y sus familias el que llegara a esta inversión tan importante a Zacatecas, ya autorizada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos. Para hechos, diputada presidenta. Perdón, Javier Torres. A sus órdenes. La diputada Eugenia Zamora y el Salas. diputado Gilberto. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Javier Torres. Hasta Seré por muy breve 3 minutos. Y agradecerle, diputada presidenta, y felicitar al diputado en tribuna. Hacerle un comentario. Algo se tiene que hacer en Zacatecas con respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social. No es posible que un empresario que se retrasa en cubrir las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, inmediatamente, en cuanto no cubre el mes, el día 17 o el día 19, inmediatamente le cae el matasiete del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vienen las multas, vienen los recargos, vienen los problemas y, bueno, no quiero platicarle del galimatías que significa para un empresario el retrasarse, pero no vayamos, la otra cara de la moneda, no vayamos tan lejos o revirtamos o le demos vuelta a la tortilla o la otra cara de la moneda, como eso le decía, de que vaya uno de nuestros colaboradores o empleados a solicitar el servicio en un tema de urgencia. Hay problemas, yo le digo porque en Fresnillo se tiene ahorita un problema, se están organizando muchos familiares, muchas decenas de ciudadanos fresnillenses que tenían 4 sesiones al mes, quizás algunas consecutivas a la semana de diálisis, y se las reducen a 1 porque no hay presupuesto y no hay el personal. Lo que no entendemos los empresarios, y aquí tengo compañeros también empresarios, que cuando llega el momento de pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social nos preguntamos a dónde se va nuestro dinero. Yo creo que tenemos que hacer un análisis concienzudo en ese sentido, porque no es posible porque son cantidades
realmente exorbitantes las que se paga por ese concepto, cuando desafortunadamente no hay ni el servicio ni con calidad ni con calidez por parte de algunos funcionarios o algunas enfermeras del Instituto Mexicano de Seguro Social. No quiero generalizar, pero creo que sí se tiene que poner particular atención en ese sentido, porque sí, en Fresnillo la gente está realmente muy molesta, ha habido ya decesos, que es una cuestión muy delicada, y hay gente que dice, vamos a programarte tus radiaciones, tus quimioterapias, las tenías para este mes, no, espérate 4 o 6 meses más. La salud no puede esperar. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un análisis en ese sentido, platicar con el delegado, porque realmente no veo dónde pudiera ser un alivio para el ciudadano que tiene el servicio del Seguro Social, donde llegan y le dicen no hay ni medicamento, no hay ni la atención ni la posibilidad de poder ayudarte en ese sentido. Se busca inclusive en algunas de las ocasiones, gente de Zacatecas va a tratarse inclusive a otros estados de la República para que se le brinde el servicio. Entonces algo se tiene que hacer. Yo celebro que usted suba este tema en lo particular, y obviamente pues que se ponga el Instituto Mexicano del Seguro Social del lado del empresario, que realmente de una manera constante está contribuyendo, pero cuando deja de hacerlo, el problema se nos torna muy, muy complicado para todos. Nos enfermamos nosotros, quienes tenemos la posibilidad de tener una empresa, pues no vamos regularmente al Seguro Social, pero de darnos cuenta de lo que está atravesando nuestro personal, nuestro equipo de trabajo, creo que nos enfermamos y es un vicio que desafortunadamente no vemos por dónde tengamos la puerta de salida. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia Flores. Bueno, es obvio que el problema de los servicios de salud es bastante fuerte y que se va a ir agudizando conforme va pasando el tiempo. El que por la privatización de Pemex se esté anunciando que los servicios médicos que ofrecía Pemex, que eran de buena calidad y que cubrían la atención a más de 10,000 trabajadores, se esté informando que probablemente que va a desaparecer, es una crisis. Que tengamos un país donde el presupuesto al gasto de salud sea cada vez menor, relativamente hablando en cuanto al qué presupuesto tenemos, y que seamos un país que después de Haití sea quienes menos invertimos en salud. Yo creo que, voy a insistir, no es de asunto general, es de decir, todo, voy de acuerdo contigo, compañero, en todo, menos que esa legislatura no tengamos nada que hacer. Yo sí creo que hay que ver qué es de presupuesto local, aprobar 2016, qué es de presupuesto federal, para que entrando los nuevos diputados y diputadas estemos presentando una carta como Poder Legislativo y un grupo de diputados. Lo hemos comentado en la Comisión de Salud con sus integrantes, lo habíamos ido dejando para después, ya vimos que ya se va a acabar esta legislatura, para irnos a hacer presencia, entrando a la nueva legislatura, que la salud no puede ya ser uno de los campos más pobres. La diputada Guadalupe Medina en días anteriores dijo, ¿cómo es posible que los gastos de la presidencia no les hagan nada y con el recorte sean más de 100 millones, más de 10,000 millones, una cantidad bastante importante los que se recortaron en salud? Yo creo que sí hay que hacer cosas y mucho. Y bueno, de lo que dijo el diputado Torres, claro, tendremos que hacer la revisión de qué pasen los servicios que tienen que ver con los servicios de salud y la Secretaría de Salubridad, los que tienen que ver con el Seguro Social y los que tienen que ver con el ISSSTE. En estas dos últimas instituciones, el cambio se tendría que hacer más profundo. Mucho tiene que ver con presupuesto, pero mucho tiene que ver con estos problemas administrativos de los que el diputado Torres ya hizo mención, pero sí hay que entrarle como Poder Legislativo. No nos hagamos ciegos y sordos a una problemática que sufren tanto los zacatecanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Gilberto Zamora. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Yo creo que lejos de ser un asunto general, diputado, en tribuna, tenemos que profundizar más como legislatura para que en el presupuesto 2016 vaya y se incremente pues este presupuesto para salud, porque todos sabemos, como diputados recibimos en nuestras oficinas de gestión, en nuestro cubículo, a diario gente con la necesidad de medicamentos,
pero además vemos las instalaciones de los centros de salud, de las casas de salud en las comunidades en condiciones precarias por la falta de presupuesto. Entonces yo me sumo a este punto de acuerdo, más bien para que sea un punto de acuerdo y que lo llevemos más allá de asunto general, porque es urgente, como lo dice la diputada Eugenia, urgente que nos pongamos y que nos fijemos en este rubro tan importante, con tanta necesidad en el Estado y en el país, y que se ha estado dejando de lado en la actualidad. Yo me sumo a este punto de acuerdo, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Tiene el uso de la voz, diputado, si así lo desea? Sí, claro que sí. Agradecer los comentarios de Javier, de la diputada Eugenia y de diputado Gilberto. Pues miren, estamos ante el hecho de que en México se apertura el sistema de seguridad social. Hay 4 grandes negocios a nivel mundial. Número 1, los energéticos. Número 2, los alimentos. Número 3, el comercio. Y número 4 es la salud. Los más grandes negocios. Y entonces en México ya le llegó la hora a la salud. Y venimos en una tendencia. Actualmente, de acuerdo a datos de la OCDE, el 46% del costo de las medicinas de un derechohabiente o un familiar o a alguien que vaya a hacer uso de un servicio médico es lo que le cuesta. El 46% de las medicinas lo estamos pagando las personas, no las instituciones, ya no nos las garantizan. Y México es uno de los países de la OCDE que menos está invirtiendo en el tema de salud. Y entonces, el esquema que viene actualmente primero hacia el sistema de seguridad social del IMSS es la privatización, que el equivalente al derecho a la salud sea nada más al de servicios generales, como actualmente lo es el Seguro Popular. Y entonces ya entra una reducción del cuadro básico de medicamentos. Aquí en Zacatecas, de más de 69 medicamentos que había, lo dejaron en 9. Los tratamientos para las crónico-degenerativas, la diabetes, la insuficiencia renal, el cáncer, le están ofreciendo un esquema de seguros. Adquiere un seguro para que tengas los derechos y te cubran. Y entonces, sí estamos ante el hecho de una situación alarmante. Alarmante para quienes tenemos también el derecho. Alarmante para quien está padeciendo grandes consecuencias de una alimentación que nos ha traído grandes enfermedades, grandes retos, y totalmente están rebasados los servicios de salud. Hoy me hablaba el regidor de Morena de Loreto, Sergio Guzmán. Tiene accidentado a su hijo, tiene inflamada la médula espinal, está en Aguascalientes, en el Seguro Social, en la Clínica 1, lo sacaron del quirófano, por falta de presupuesto le iban a inyectar una inflamación en la médula espinal, lo sacaron por falta de presupuesto. Y dice, bueno, mi esposa y yo hemos aportado una gran cantidad, no habíamos requerido del Seguro Social y hoy que requerimos y que es nuestro hijo, dice realmente la impotencia que nos da, cómo sacaron al hijo del quirófano por falta de presupuesto para ese tratamiento. Así estamos en nuestra realidad y yo creo que como legislatura sí podemos hacer mucho con la voluntad y sensibilizar al gobierno de Miguel Alonso en un tema tan importante para los zacatecanos y zacatecanas. Es cuanto, diputada presidenta, gracias. Gracias, diputado, se agradece su participación y le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se levanta esta sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 30 minutos a la siguiente sesión.